presentación de nuestro congreso Kant y la condición humana. Hoy día van a hablar los profesores Luis Plasencia y Felipe Schwember. En primer lugar, el profesor Plasencia es licenciado en Filosofía de la Universidad Católica, doctor en Filosofía de la Universidad de Halle, Alemania, y actualmente es profesor de Filosofía Moderna aquí en la Universidad de Chile. El título de la ponencia del profesor Plasencia es Kant y el autoengaño. Así que, profesor Plasencia. Gracias. Yo primero que todo quería agradecer a mis amigos Miguel y Felipe por haberme invitado a co-organizar este congreso, digamos, que nos ha permitido hasta el momento aprender mucho, digamos. Yo por lo menos ayer aprendí mucho de las cosas que vi. Bueno, darle a otros también la oportunidad de que puedan actualmente hacerlo. Así que eso yo les agradezco. Lo que voy a hacer ahora es es una cosa un poco extraña porque el título es Kant y el autoengaño y se enmarca en realidad en un trabajo más general que estoy haciendo sobre el problema del autoconocimiento en Kant. Sobre el problema también del autoengaño, digamos, mi investigación es por un lado el problema del autoconocimiento en Kant y por otro lado me interesa mucho también el problema del autoengaño y el autoconocimiento en general. Acabo de dar, por ejemplo, un curso el semestre pasado en el posgrado sobre autoengaño en la historia de la filosofía, distintos autores, Sócrates, Kant, Heidegger y algunos autores contemporáneos. Y entonces lo que yo quisiera es tratar de ver hasta qué punto, es decir, tratar de entender el problema del autoengaño y tratar de ver si es posible entenderlo a la luz de las observaciones de algunos filósofos que yo considero particularmente lúcidos respecto de cuestiones relativas a la condición humana, como es el caso de Kant. Ustedes tienen ahí un handout, esquema, no sé cómo se dice. Bueno, además no está bien escrito porque faltó la A. Pasa cuando uno hace las cosas un poco rápido. Pero en fin, ese es el handout y eso tiene un puteo ahí de las cosas que me gustaría decir de alguna manera. Parto con una consideración general, ¿ya? Una consideración, digamos, sistemática, podría decir. Lo primero que uno podría decir sobre el concepto de autoengaño es que, claro, no es un concepto de hecho lo suficientemente vago como para que ocurra que cuando uno empiece a investigar y ocuparse con el problema y revise las fuentes que se han ocupado de este asunto, se encuentre con, en realidad, tratamiento de una serie de fenómenos que son muy distintos y que uno podría incluso pensar, después de un tiempo, que en realidad no tienen nada en común entre sí, salvo el haber sido designados con este nombre. Entonces, no obstante, parece ser que al nombre autoengaño y a los fenómenos vinculados con ese nombre, esta suerte como de crisol, digamos, de fenómenos, ¿no es cierto?, la filosofía le ha dedicado, y no solo la filosofía, sino que, digamos, la historia del pensamiento humano probablemente un esfuerzo grande. Yo creo que estos esfuerzos están vinculados con lo que uno en primera instancia podría denominar el carácter paradojal, ya no del fenómeno del autoengaño, sino que más bien del concepto del autoengaño. Este carácter paradojal del concepto de alguna manera parece contradecirse con lo que uno podría llamar el carácter manifiesto del fenómeno. Es decir, la idea con la que estoy jugando aquí no es una idea que se me ocurre a mí solamente, digamos. Yo creo que de alguna manera está en Kant, y eso voy a tratar de decir un poco más adelante. Es básicamente la idea de que pareciera ser que por un lado el autoengaño es un fenómeno sumamente habitual, en el cual parece haber una serie de documentos, digamos, y el cual de alguna manera parece experimentar el ser humano, digamos, probablemente todos nosotros de alguna manera, pero por otro lado es un fenómeno cuyo concepto es difícil de explicar, cuya la posibilidad, en último término, de
el autoengaño es difícil de ser comprendido. En lo tocante a la saliencia, por decirlo de algún modo, de este fenómeno, uno puede, digamos, hacer cosas tan sencillas como revisar la historia de la filosofía y la de la literatura y darse cuenta de que, digamos, por ejemplo, el caso de la literatura, en autores como Max Frisch, ¿no es cierto?, o en Ana Karenina, o para qué decir, Madame Bovary, ¿no es cierto?, uno se encuentra con distintos documentos, ¿no es cierto?, de fenómenos de este tipo o similares, ¿no? Como por ejemplo son los casos de mala fe que trata Sartre en su literatura. Se me ha pasado la suerte de que muy buen trabajo sobre ese asunto, ¿no? O incluso ya en la literatura griega, ¿no es cierto?, aparece la idea, después recogida por Nietzsche, de que el autoengaño no solo es un fenómeno más o menos recurrente, sino que de hecho en algún sentido es deseable. Me podría recordar esta frase que de hecho le respeta en algún momento Yocasta, ¿no es cierto?, a Edipo, dice: ojalá nunca llegues a saber quién eres. Esto remite, digamos, después de la literatura posterior a casos como el de la sabiduría de Sileno, que recuerda a Nietzsche, ¿no es cierto? Ahora, este carácter manifiesto, de hecho, uno lo puede ver, quizás si uno no es tan amigo de la literatura, digamos, en otro tipo de fuentes, ¿no? Por ejemplo, la literatura, digamos, de investigación empírica en psicología. La literatura de investigación empírica en psicología ha documentado casos que es muy difícil calificar de otro modo que no sea autoengaño. Aquí, por ejemplo, puedo contar el caso de un experimento muy interesante que está en un trabajo de Xavi Kunda de los 80, ¿no? Es un experimento con 75 mujeres y 86 hombres a los cuales se les hace leer un paper ficticio, ¿no?, que mostraría la conexión que habría entre el consumo de café y el cáncer de mama. Las mujeres que consumían regularmente café lo encontraron en un alto grado menos persuasivo que todo el resto de las mujeres y la totalidad de los hombres, lo cual parece sugerir que de alguna manera no quisieron convencerse sencillamente del contenido del artículo. Ahora, como decía, este carácter manifiesto del autoengaño parece oponerse a lo que arriba llamé su carácter paradojal. Y esto porque parece ser que la noción misma de autoengaño, si uno se dedica a analizarla, como ha hecho la literatura, sobre todo en el ámbito de la filosofía analítica de los últimos años, digamos, parece que uno se encuentra con el hecho de que el análisis arroja el hecho de que las condiciones, ¿no es cierto?, que parece requerir la ocurrencia de un fenómeno como el autoengaño son o bien inconsistentes entre sí, o bien no consistentes con una serie, digamos, de otras asunciones que uno debería hacer en virtud de los conceptos mismos que juegan un papel en el análisis. ¿Ya? Y por eso hay una serie de autores, como Barlow, Sackheim, Kipp, Borg, que han sostenido de hecho que el autoengaño no existe. Está lleno de eso, digamos, en la literatura. Para tratar de entender este carácter paradojal pongo aquí un par de ejemplos, ¿no?, que es lo que aparece aquí en este análisis de las condiciones para el autoengaño. La manera habitual de entender el autoengaño en estas suertes de análisis es entenderlo a la luz de, digamos, como siendo un caso, en último término, de lo que uno más genéricamente podría llamar engaño, entendido el engaño como un caso de engaño interpersonal. Entonces, el autoengaño requeriría el principio de dos condiciones, ¿no?, son las que están aquí. La condición 1, según la cual una persona engaña a B sin determinar aún que A y B son personas diferentes o la misma, ¿no?, y la hace creer que P solamente si A sabe o al menos cree verdaderamente que no P y causa que P crea que P. Una suerte como de condición necesaria parece ser para que ocurra algo así como el autoengaño, para que ocurra algo así como el engaño interpersonal. Yo tengo que saber algo, el otro tiene que desconocerlo, yo tengo que hacer que el otro crea, digamos, lo contrario de lo que yo sé que es el caso, ¿no? Y parece que si las cosas funcionan así, yo puedo tener éxito con mi engañifa, ¿ya? Y además, ¿no es cierto?, parece ser que engañar es una actividad intencional. Si uno ve la definición de engaño en la RAE, se va a encontrar con que de hecho estas características de hecho aparecen. No digo que la RAE siempre tenga razón ni nada por el estilo, pero bueno, es un indicio, ¿no es cierto?, de cómo uno entiende el concepto, ¿ya? Ahora, estas condiciones llevan al menos a 2 o 3, diría yo, problemas. El primer problema está mencionado ahí en A. Dice, si uno es correcta, entonces A debe creer no P, ¿ya?, y causar que el mismo crea P. No podría sostener, ¿no es cierto?, que esto equivale a creer P y no P, lo cual parece ser imposible. La razón de esto parece ser obvia. Un sentido claro que parece tener el término creer, ¿no es cierto?,
es el de que creer una cosa, digamos, creer que P significa a la vez creer la falsedad del contrario. Esto, obviamente, uno le puede poner muchas complicaciones, porque en realidad el término creencia es lo suficientemente complicado como para que no sea tan sencillo el asunto. Pero a primera vista, ¿no sé? Uno podría decir, bueno, si yo digo que creo, no sé, digamos que creo que esto es una botella de agua vital, entonces parece ser que de eso se sigue que yo no creo que esto es un, qué sé yo, centauro, digamos, qué sé yo, un vaso de vino. Obviamente una manera de enfrentar este problema es sostener en un término que es posible creer dos cosas que son completamente contradictorias, porque ambas son creídas de modo diferente. De alguna manera, creo yo que esto es lo que está detrás de, por ejemplo, el modo como Aristóteles resuelve el problema de la incontinencia. ¿Ya? El modo, ¿no es cierto?, en que el incontinente cree, ¿no es cierto?, las dos, digamos, los elementos de las dos premisas del silogismo involucrado, ¿no es cierto?, en su acción incontinente, es distinto, porque en un caso hay una suerte como de creencia latente, por decirlo de algún modo, y en otro caso una creencia actualizada. Entonces, una versión muy estandarizada, por supuesto, de lo que está diciendo Aristóteles, pero no por estandarizada falsa, digamos, y es una manera en como de hecho mucha gente ha intentado tratar con el problema de la autonomía. Otra manera de resolver el asunto es decir que uno podría enfrentar A, ¿no es cierto?, diciendo que no es un problema, ¿no es cierto?, en la medida en que no se requiere que el sujeto crea P y no P al mismo tiempo, ¿no es cierto?, sino que más bien A debe creer no P en un tiempo de 1 y causar que él mismo crea P en un tiempo de 2, ¿no? Donde entonces no ocurre que cree estas dos cosas al mismo tiempo. O sea, uno introduce una suerte como de complicación, si uno quiere, diacrónica, ¿no es cierto?, que permite resolver el problema. Ahora, el problema en realidad no se resuelve porque el que causa y el que es efecto, por así decir, de la engañifa del mismo, entonces igual en algún momento cree P y no P. Como el engañado y el engañador son prima facie, o más bien, por definición, ¿no es cierto?, de lo que debería ser el autoengaño, el mismo, entonces, ¿no es cierto?, ocurre que parece ser que en algún sentido, por lo menos, cree, ¿no es cierto?, que P y no P. Un segundo problema, ¿no es cierto?, es que si uno es correcto, entonces sería que si uno es correcto existe un momento T en que A, ¿no es cierto?, no cree que P y B cree que P, pero A y B son el mismo, ¿no? ¿Ya? Así no es autoengaño, ¿no? Es engaño interpersonal. Uno podría agregar un tercero, que es que si la segunda condición es correcta, es decir, si la condición de intencionalidad es correcta, la pregunta que surge es cómo podría tener éxito alguien en hacer creer intencionalmente a otro una cosa que él sabe que es falsa. El gran problema, digamos, del autoengaño concebido como un fenómeno intencional. Una manera de responder a C son los modelos que se han llamado particionistas, modelos de partición psicológica, como Donald Davidson, por ejemplo, que es el héroe de esta cuestión y que un trabajo sumamente interesante de los años 80 se dedicó mucho a esto, ¿cierto?, y trató de mostrar que el autoengaño era un fenómeno de naturaleza intencional, ¿ya? Y que podía tratar, digamos, con este problema. La solución de Davidson, voy a decir algo sobre eso un poco más adelante, pero consiste básicamente en sostener que la mente, ¿no es cierto?, puede ser partida, por decirlo, en módulos de creencia, y esos módulos de creencias pueden tener eficacia causal, aunque ellas sean inconsistentes entre sí, ¿no? De modo tal que un conjunto determinado de creencias, ¿no es cierto?, que puede ser inconsistente con otro, puede ser influido causalmente por ese otro conjunto de creencias. Este es un poco el esquema en el que piensa él, en un texto donde él originalmente se ocupa de este problema y donde trata nada más ni nada menos que de Freud, ¿no? Como que siempre escucha esto de la filosofía analítica, no tiene nada que ver con esas cosas. Bueno, Davidson le dedica loas grandes a Freud allí y dice que hay una intuición interesante de Freud, digamos, y que sería un poco. Ahora, otra manera de tratar con esto es lo que se ha dado a llamar no intencionalismo, que es en último término sostener que el autoengaño es un tipo de proceso que no es intencional, que ocurre de otro modo. El gran defensor de esto es probablemente el más conocido o connotado especialista en autoengaño actual, ¿no es cierto?, que es Alfred Meli, profesor de la Universidad de Miami, que ha defendido un libro que se llama Self-Deception Unmasked en el año 2001 y en otros trabajos anteriores. O sea, él da entonces un conjunto de creencias, un análisis alternativo que está ahí, no lo voy a leer en honor al tiempo, sino que sencillamente voy a despacharlo porque es parte de lo que a mí me interesa en realidad.
sosteniendo sencillamente que el problema con este análisis es que en realidad reduce el autoengaño al fenómeno del engaño entendido como simple error. Si uno ve los casos típicos que considera Melle, creo yo que se va a encontrar con eso. Ahora, yo creo en realidad que la paradoja, por decirlo de algún modo, o el carácter paradojal del autoengaño, en rigor ni siquiera tiene que ver con estos problemas, sino que tiene que ver con un problema más de fondo, y que yo creo que Donald Davidson atisbó muy bien, ¿no? Esto está en el texto, si ustedes quieren, en el texto del handout, en el texto 10, ¿no? Me quedó al final, porque puse al final el texto de lo dejé ahí en inglés, pero básicamente resumo la idea para que quede sencillo. La idea es que el autoengaño, como todo fenómeno de irracionalidad, enfrenta un problema muy serio cuando se quiere dar cuenta de él, que es que cuando se da cuenta de él se lo racionaliza y por tanto se lo pierde como tal. De modo tal que habría algo así como paradojal en el autoengaño, así como también en la incontinencia y en una serie de otros fenómenos, que es que ellos en alguna medida, al ser formas de la irracionalidad, no son, por así decir, concebibles sin resto, ¿bien? Cuando se trata de explicar o comprender racionalmente. Tratar de explicarlo y comprenderlo racionalmente implica hacerlos inteligibles implica hacerlos racionalizables, y hacerlos racionalizables implica entonces que ellos de alguna manera pierdan su carácter irracional. De modo tal que lo que uno explica, ¿cierto?, no es en realidad lo que quería terminar explicando. Como cuando uno tiene un juguete muy entretenido, ¿cierto?, que se mueve y qué sé yo, y quiere saber cómo se mueve el juguete, y lo abre, pero cuando lo abrió y tiene las piezas ahí encima, ya no tiene el juguete. Como las tragedias de la vida. Ahora, vamos a Kant y el problema del autoengaño. ¿Por qué Kant y el problema del autoengaño? Bueno, yo estoy muy convencido, yo me dedico a la historia de la filosofía y estoy muy convencido de que una de las razones fundamentales por las que uno se puede y debería dedicar a la historia de la filosofía es porque la historia de la filosofía es algo así como un método de control. Nos sirve para testear nuestras propias ideas y para ver si en las ideas de otros podemos hallar ocasión, estímulo, ¿cierto?, para nuestros propios pensamientos. De modo tal que la idea es la siguiente, ¿no? Busquemos en Kant a ver qué encontramos sobre el autoengaño. Kant es una persona que parece que pensó cosas muy interesantes y pensó cosas muy interesantes sobre problemas relativos a la racionalidad humana, o sea, la racionalidad práctica también. Quizás él tiene algo que decirnos sobre esto. Interesantemente, si uno revisa la literatura, no hay prácticamente trabajos sobre Kant y el autoengaño. Con ese título, al menos, hay uno solo. Yo logré encontrar al menos uno solo, que es un paper de Green del año 92, que está en Kant Studio, muy interesante, pero es lo único que hay. Y hay una buena razón para eso. Si uno revisa los trabajos de Kant, digamos, si uno revisa los trabajos de Kant, si uno revisa los trabajos de Kant, se encuentra con que el término autoengaño prácticamente no aparece. La expresión alemana Selbsttäuschung, que es la expresión típica para designar lo que nosotros llamamos hoy día en la literatura autoengaño, ¿no? El Cathy Bayer, por ejemplo, publicó en el año 2010 un libro que se llama Selbsttäuschung, dedicado justamente a este problema. La expresión Selbsttäuschung, que vendría a ser como lo que en inglés llaman self-deception, ¿no? Que es la expresión para designar el autoengaño, prácticamente no aparece en Kant. Si uno revisa, por ejemplo, el diccionario de Pilášek y compañía, que acaba de salir en 2015, el Kant Lexicon, en 3 volúmenes, ¿no es cierto?, que es un diccionario de gran solvencia, se encuentra con el artículo de Hans-Georg Hoppe, que escribió sobre el autoengaño, está junto a un artículo que escribió el profesor Hoppe. Y se da cuenta ahí que la expresión autoengaño aparece, según numera Hoppe, 4 veces. En realidad aparece, de las 4 pasajes que lista Hoppe, en realidad solo 3 contienen la noción de autoengaño. Y bueno, hay otras recurrencias, 2 más. Yo encontré 2 más, pueden haber más. Yo encontré 2 más y esas 2 más tienen una similitud, creo yo, estructural con las otras 3 que detecta Hoppe. Los pasajes corresponden básicamente a los textos a los textos 1, 2, 3, los que lista Hoppe, ¿no? del handout, ¿no? Los textos tienen todos más o menos la misma estructura. Son 2 pasajes, es un pasaje de la crítica de la razón pura y
dos pasajes de la religión dentro de los límites de la mera razón. Los tres